Xiaoqie, Xiaoqie. Debe prepararse para lo peor. Ay, Dios, ¿por qué no lo has protegido? No fueron suficientes mi abandono y mi entrega. Si las personas le exigen cosas a Dios, eso prueba que no le obedecen. Si le exiges, pruebas que negocias con Él, que eliges y actúas según tus propios pensamientos. Al hacer esto, traicionas a Dios y no le tienes obediencia. Me entregaba a Dios porque me controlaba mi deseo de recibir bendiciones. Trataba de negociar con Dios. Eso no es ser egoísta, despreciable, interesado y mezquino. ¿Cómo debo hacer para volverme verdaderamente obediente a Dios? Dios Todopoderoso dice, las personas no pueden cambiar por ellas mismas su carácter. Deben padecer el juicio y el castigo y el doloroso refinamiento de las palabras de Dios o ser tratadas disciplinadas y podadas por sus palabras. Solo después de eso pueden ellos lograr la obediencia a Dios. Gracias por colaborar, secretario Lee. Es lo menos que puedo hacer. Nuevamente le agradezco. Ahora nos marchamos. Claro. Adiós. Gracias. Vámonos. Señorita Yang, acompáñelos. Sí, secretario Lee. Sinceramente, no queremos despedirte. Pero la erradicación de la fe religiosa es una política estatal. Y no nos queda más remedio que colaborar. Deberías irte a casa, encontrarte con tu padre, convencerlo de que colabore con el gobierno, que confiese su fe en Dios. Y luego, tal vez, podríamos reconsiderar tu empleo. Hermano Song, el hermano Lee te trajo una carta esta tarde. Dijo que era de la esposa. Está haciendo más frío. Necesitas una manta gruesa. Gracias. ¿En el hospital? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice que Xiaoqie tiene miastenia grave y no puede mover las extremidades. ¿Miastenia grave? Nunca había escuchado de esa enfermedad. Yo sí, en mi antiguo empleo. Conozco la enfermedad. Es un padecimiento neuromuscular. Entonces deberías ir con él. Hermanos, son malas noticias. Ocurrió algo. Arrestaron a los hermanos y hermanas en San Yatún. ¿Qué? ¿Cuándo? Después de las 5 de la tarde. Avisemos a los otros para que se vayan de la ciudad. Es cierto. Debemos irnos de inmediato. Sí, vamos. Hermano Song, no olvides el abrigo. Oigan, lleven un paraguas. Yuchen, ¿cómo sigue Xiaoqie? Debe sentirse muy mal con esta enfermedad. Trata de estar con él y hablarle. Es posible recuperarse de esta enfermedad. Tengo trabajo en la iglesia. Por ahora no puedo regresar. Tendrás que cuidarlo sola. Sé que por momentos te debes sentir débil. Estuve pensando que esto sucedió con la aprobación de Dios. Es una prueba que Él nos pone. Dios está probando nuestra fe. Es preciso que le oremos más y no podemos echarle la culpa. Cuando le llegaron las pruebas a Job, no culpó a Dios. Se mantuvo firme en el testimonio y recibió la aprobación y las bendiciones de Dios. Si no nos quejamos y continuamos cumpliendo con el deber durante la prueba,
La patología de Xiao Tse podría mejorar. Necesitamos tener esa fe. Hermanos y hermanas, si no tienen más preguntas, aquí concluimos la reunión. Sí, por supuesto. Las enseñanzas de hoy tenían mucha... buenas, Sí, gracias gracias a a Dios. El hermano Song está asumiendo la carga de la iglesia. Su hijo está muy enfermo y aún así cumple con su deber. Si eso me hubiera pasado, no sé lo negativo y débil que estaría. Sí, claro. En serio, tiene mucha fe. Mucha más que nosotros. Sin duda. Sí, gracias a Dios. Ma, te ayudo a lavar la verdura. No hace falta. Te acabas de recuperar y Ya estoy necesitas bien, en descansar. serio. Yo puedo sola, hijo. Entonces déjame No guardar debes esto. cargar. Oye, alguien llama a la puerta. ¿Puedes ver quién es? ¿Están Ve a llamando? abrir, por favor. ¿Quién es? Ya voy. ¿Otra vez ustedes? ¿Ya volvió tu padre? ¡No! ¿Creen que vendrá si ustedes siguen apareciendo? ¿Qué están haciendo? Revisen a fondo. No olviden un solo rincón. ¿Cuándo acabará esto? Quítese. Hacen imposible que mi esposo vuelva a casa. Hicieron que mi hijo perdiera el ¿Ustedes? trabajo y lo traumatizaron tanto que enfermó. Cada vez que quieren, vienen a acosarnos. No pueden dejarnos vivir en paz. ¡Cállate! ¡Ma! Mamá, ¿estás bien? Responde. ¿Estás bien, mamá? Sí. ¿Por qué la golpeó? ¡Cierra la boca! Xiaoxie, Xiaoxie, ¿dónde te duele, hijo? Xiaoxie, Xiaoxie. Escuchen bien. Song Gense pertenece a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Es un criminal. Si no lo encontramos, Xiaoxie, no habrá Xiaoxie. paz en esta casa. Xiaoxie, 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 responde, Xiaoxie. Xiaoxie, Vámonos. Xiaoxie, Xiaoxie. Xiaoxie, Xiaoxie. Doctora, mi hijo, ¿qué le pasó? El paciente sufrió una conmoción cerebral que le ha provocado un principio de miastenia grave, además de una infección pulmonar. Su vida corre peligro. Debe prepararse para lo peor. Haremos lo posible por salvarlo. Sí, los vigilamos. Si Song Gense aparece, no escapará. ¡Ay, Dios! ¿Cómo le ocurrió esto a Xiaoxie? ¿Por qué no lo has protegido?
No fueron suficientes mi abandono y mi entrega. Dios. En momentos como este, debemos tener más consideración en la voluntad de Dios y cumplir con nuestros deberes. Sí, claro, por supuesto. Hermano Song. Hermanos, ¿algo más que añadir? No, nada. No, creo que nada. Entonces la reunión ha terminado. Gracias a Dios. Oye. Hermano Shen, hola. Hola. Hermano Song, vine a ver al hermano Wang para que me haga una hoz. Hermano Wang, no te conocía esta habilidad. Hace años que no lo hacía. Pero algunas veces, si alguien necesita un trabajo, vuelvo a la práctica. Parece un trabajo difícil. Sí, primero calientas el metal al rojo vivo. Y cuando llega a la temperatura correcta, le das la forma con la masa. Así consigues una pieza con un buen temple. Oye, hermano Wang. Dime. Me quedé pensando, al verte martillar, ¿sí? ¿No es experimentar las pruebas de nuestra fe en Dios? Exactamente lo mismo que templar acero. Se necesita gran esfuerzo y cientos de martillazos para poder eliminar todas las impurezas que tiene. Sí, esa es la idea. Mira, Dios juzga y castiga a la gente en los últimos días para eliminar su carácter satánico. Si no sufrimos ni experimentamos las pruebas y el refinamiento, no eliminaremos nuestro carácter satánico. Exacto. Si no podemos ser purificados, no somos aptos para entrar al reino de los cielos. Sí. ¿No es así? Realmente es así. ¿Qué de tu creencia en Dios? ¿Realmente has ofrecido tu vida? Si sufrierais las mismas pruebas que Job, ninguno entre vosotros que seguís a Dios hoy podríais permanecer firmes. Todos vosotros caeríais. Y es que hay sencillamente un mundo de diferencia entre vosotros y Job. Hoy, si la mitad de vuestros bienes fuera incautada, ¿os atreveríais a negar la existencia de Dios? Si os quitaran a vuestro hijo o hija, correríais por las calles poniendo el grito en el cielo. Si tu vida llegara a un callejón sin salida, intentaríais polemizar con Dios. No hay nada que no os atreveríais a hacer en tales momentos. Esto muestra que no habéis logrado un verdadero entendimiento y que no tenéis verdadera estatura. El determinar si las personas pueden o no obedecer a Dios depende de si le exigen cosas extravagantes a Dios y de si tienen otro tipo de intenciones. Si las personas le exigen cosas a Dios, eso prueba que no le obedecen. Si le exiges, pruebas que negocias con Él, que eliges y actúas según tus propios pensamientos. Al hacer esto, traicionas a Dios y no le tienes obediencia. No tiene sentido hacerle exigencias a Dios. Si de verdad crees que Él es Dios, entonces no te atreverás a hacerle exigencias, ni estarías calificado para exigirle.
ya fuera que estas exigencias fuesen razonables o no. Si de verdad crees en Dios y en verdad crees que Él es Dios, entonces no tendrás más opción que adorarlo y obedecerle. Si tus motivos no son en aras de obedecer a Dios y si tienes otras metas, entonces todo lo que digas y hagas, tus oraciones ante Dios e incluso cada una de tus acciones estará en contra de Dios. Puedes ser de voz suave y de trato afable. Cada una de tus acciones y expresiones pueden parecer correctas. Puedes parecer alguien que obedece. Pero cuando se trata de tus motivos y tus puntos de vista acerca de la fe en Dios, todo lo que haces está en contra de Dios y es malo. La palabra de Dios es totalmente acertada, es absolutamente cierta. Dios realmente observa el corazón y la mente de las personas. En todos mis años de fe en Dios, lo abandoné todo, me entregué, he sufrido y pagado el precio. Pero ¿por qué no percibí la más mínima señal de que estaba totalmente controlado por mi deseo de recibir bendiciones? Igual que la enfermedad de mi hijo, de la cual me quejé. No soy nada obediente a Dios. Si así es como me entrego, ¿cómo podría llegar a practicar la verdad u obedecer a Dios? Esto no es obedecer a Dios, sino negociar con Él. Pareciera que mi intención al entregarme a Dios hubiera sido en realidad la de recibir bendiciones, no la de obedecerlo a Él. He sido egoísta y despreciable. Dios mío, me he equivocado. ¡Qué egoísta y despreciable soy! Dios mío. Sí, llegaré en 10 minutos. Oye, hermano Song, ¿tu hijo ya va mejor? Ya no peligra su vida. Sí, gracias a Dios. Sé que su enfermedad fue muy difícil para ti. Sí. ¿Ahora ya te sientes mejor? Sí, algo. Aquí gracias. Lo que sucedió me reveló totalmente. En mis años de fe en Dios, trabajé y me entregué a Él por completo. Ni siquiera cuando fui encarcelado y torturado por el partido, traicioné a Dios. Pasara lo que pasara, no me olvidaba de mis deberes. Creía que entendía algo sobre la verdad, que Él era leal y obediente a Dios, y estaba seguro de que sería salvado y entraría al reino de los cielos. Gracias. Jamás imaginé que culparía a Dios de la enfermedad de mi hijo. Pensé que al esforzarme por Dios, Él protegería a mi hijo. Me enfrenté y discutí con Dios en mi corazón. Entre más enfado, mayor el tormento y la oscuridad. Y me olvidé de mis deberes. Sabía que culpar a Dios estaba mal. Pero yo no comprendía que eso era resistirme a Él. Así es. Oye, sentémonos a hablar. Mis hermanos me enseñaron el significado de las pruebas y el refinamiento de Dios. Leí un poco de su palabra e hice introspección. Así me di cuenta de que detrás de mi entrega y sufrimiento y del precio que había pagado por Dios, estaban mis intenciones ocultas en verdad. Lo hacía solo para recibir bendiciones. A cambio de mi trabajo y mi sufrimiento por Dios, quería que me elevara al reino de los cielos. Pensaba que mientras fuera capaz de entregarme a Dios, creía que mi familia estaría segura, sana y feliz.
la enfermedad de mi hijo expuso la verdad de mi fe en Dios y mi intención de recibir bendiciones. Vi clara la realidad de mi propia corrupción. No cumplía con mis deberes para satisfacer a Dios. No practicaba la verdad ni le obedecía, ni mucho menos hacía su voluntad. Me entregaba a Dios porque me controlaba mi deseo de recibir bendiciones. Trataba de negociar con Dios. Eso no es ser egoísta, despreciable, interesado y mezquino. Ahora me doy cuenta de que no tengo ninguna realidad de la verdad y de que mi carácter corrupto no ha cambiado. Aunque aparentemente he hecho buenas acciones, eso no me hace una persona verdaderamente obediente a Dios. Si aún soy capaz de culpar y oponerme a Dios cuando llegan las pruebas, ¿cómo entraré al reino de los cielos? Hermano Song, tu experiencia es sincera y me ha conmovido mucho. Esta es la prueba que Dios te pone. Sí lo es. Experimentar pruebas es bueno. Así nos ama Dios. Sin pruebas no podemos ser revelados. Así es. Estos días estuve pensando que con mi fe en Dios puedo abandonarlo todo y entregarme a Él. Pero cuando llegan las pruebas, pierdo la obediencia en Él. Saco a la luz mi carácter satánico. Empiezo a pelearme con Dios. E involuntariamente lo culpo y me opongo a Él. ¿Cuál es el origen de este problema? Es hasta ahora que veo lo arraigado de la naturaleza pecaminosa de la gente. Cierto. Así es. ¿Cómo debo hacer para volverme verdaderamente obediente a Dios? Hemos sido corrompidos por Satanás. Nuestra naturaleza es muy arrogante, engreída, retorcida, egoísta y despreciable. Sí, bien dicho. Lo único que amamos y buscamos es buena posición, riqueza y placer carnal. Cada vez que... Cierto. La obra de Dios no satisface nuestros deseos, no podemos evitar rebelarnos y oponernos a Dios. Aunque queramos obedecer a Dios, no podemos. Claro. Es cierto. Justo ahora lo recuerdo. La hermana Chen tuvo una experiencia similar. Sí. Claro. Antes también culpaba a Dios cuando pasaba por pruebas. Pero al buscar la verdad, comprendió la voluntad de Dios y fue capaz de salir de las pruebas. Excelente. Deberíamos... Sí. Adelante, hermano. Tuvimos la misma idea. Sí. Deberíamos ir con la hermana para escuchar su enseñanza. Claro. Oye, hermano Lin, yo también quiero ir. Sí, Sí. Vayamos todos juntos. Gracias. Claro. Gracias a Dios. Bien, hermanos. Con cuidado. ¿Es para mí? Gracias. Hermana Chen, continúa, por favor. Claro. Hace 5 años, cuando difundí el Evangelio, mucha gente aceptaba la obra de Dios en los últimos días. Pero cuando el pastor descubrió que yo predicaba el Evangelio, llamó a la policía. La policía del partido fue a arrestarme a mi casa, pero yo no estaba. Y se llevaron a mi esposo en mi lugar. Lo interrogaron y lo torturaron mucho para que me entregara. Estaba enfermo del corazón, así que murió. Cuando me enteré, me sentí atormentada y miserable. Sentí odio por el partido. Pero en mi corazón también culpé a Dios. Todos los días difundí el Evangelio y me entregaba a Dios. ¿Por qué Dios no protegió a mi esposo? Él también creía en Dios. En aquellos días estuve muy deprimida. Me olvidé de mis deberes. Gracias a la introspección me di cuenta de que mi fe en Dios incluía tratar de negociar con Él. Cuando todo iba bien o había algo que ganar, me encantaba cumplir con mis deberes. Pero cuando afectaba mis intereses,
empezaba a guardarle rencor a Dios. Era egoísta y despreciable, tan interesada y mezquina. Cuando vi la fealdad y perversidad dentro de mí, sentí remordimiento y culpa. No hacía más que decir que amaba y obedecía a Dios. Pero al llegar la prueba, ¿por qué protestaba y culpaba a Dios y me oponía a Él? Posteriormente oré a Dios, leí su palabra y logré cierto conocimiento sobre la causa de mi rebeldía y oposición a Dios. Leamos pasajes de la palabra de Dios. Excelente idea. Qué bien, sin duda. Oigan, ¿y si vemos un video de lecturas de la palabra de Dios? Claro, por Sí. supuesto. La fuente de oposición y rebeldía del hombre contra Dios es el haber sido corrompido por Satanás. Debido a que ha sido corrompido por Satanás, la conciencia del hombre se ha insensibilizado, se ha vuelto inmoral, sus pensamientos se han degenerado y ha desarrollado una actitud mental retrógrada. Antes de ser corrompido por Satanás, el hombre de manera natural seguía a Dios y obedecía sus palabras después de escucharlas. Por naturaleza tenía buen sentido y buena conciencia, y tenía una humanidad normal. Después de haber sido corrompido por Satanás, su sentido, conciencia y humanidad originales se embotaron y fueron mermados por Satanás. Debido a ello, el hombre ha perdido su obediencia y amor a Dios. El sentido del hombre se ha vuelto aberrante, su carácter se ha vuelto como el de un animal. Y su rebeldía hacia Dios es cada vez más frecuente y grave. Sin embargo, el hombre todavía no conoce ni reconoce esto, y meramente se opone y se rebela a ciegas. El hombre sobrevive bajo la influencia de la maldad y fealdad de Satanás. El hombre no crece en un mundo de la verdad o en un ambiente santo. Y además no vive en la luz. Por lo tanto, no es posible que la verdad se posea de manera innata dentro de la naturaleza de cada persona. Y además, no se puede nacer con una esencia que tema y obedezca a Dios. Por el contrario, son poseedores de una naturaleza que resiste a Dios, desobedece a Dios y no tiene amor por la verdad. Esta naturaleza es el problema del que quiero hablar, es decir, de la traición. La traición es el origen de la resistencia de cada persona a Dios. Durante muchos años, los pensamientos en los que se han apoyado las personas para sobrevivir han corroído sus corazones, hasta el punto de volverse astutas, cobardes y despreciables. No solo carecen de fuerza de voluntad y determinación, sino que también se han vuelto avariciosos, arrogantes y obstinados. Carecen absolutamente de cualquier determinación que trascienda el yo. Más aún, no tienen ni una pizca de valor para sacudirse la esclavitud de esas influencias oscuras. Los pensamientos y la vida de las personas están podridos. Sus perspectivas de creer en Dios siguen siendo insoportablemente feas. E incluso cuando las personas hablan de sus perspectivas de la creencia en Dios, sencillamente es insoportable de oír. Todas las personas son cobardes, incompetentes, despreciables, a la vez que frágiles. No sienten repugnancia por las fuerzas de la oscuridad, ni amor por la luz y la verdad, sino que hacen lo máximo por expulsarlas. En vuestra búsqueda tenéis demasiadas nociones, esperanzas y futuros individuales. La obra presente es para tratar con vuestro deseo de estatus y vuestros deseos extravagantes. Las esperanzas, el deseo de estatus y las nociones son, todos ellos, representaciones clásicas del carácter satánico. La razón de que estas cosas existan en el corazón de las personas se debe por completo a que el veneno de Satanás siempre está corroyendo los pensamientos de las personas, y éstas no son nunca capaces de sacudirse esas tentaciones satánicas. Viven en medio del pecado, sin embargo, no creen que sea pecado, y siguen creyendo. Creemos en Dios, así que Él debe conceder bendiciones sobre nosotros.
y disponerlo todo para nosotros de la forma adecuada. Creemos en Dios, así que debemos ser superiores a los demás y tener más estatus y más futuro que cualquier otro. Dado que creemos en Dios, Él debe proporcionarnos bendiciones ilimitadas. De otro modo, no lo denominaríamos creer en Dios. Sí, es exactamente así. Sí, las palabras de Dios son claras y reveladoras. Sí. Dios observa nuestra mente y corazón, eso es muy cierto. Así es. Solo cuando leí la palabra de Dios comprendí que es así como Satanás corrompe a la humanidad. El Partido Comunista Chino a diario promueve el ateísmo, las teorías de la evolución y la lucha de clases, y defiende luchar contra el cielo, la tierra y otros pueblos. Correcto. Vivimos diariamente inmersos en estas absurdas falacias satánicas, y en nuestros corazones lidiamos con nuestros semejantes. Efectivamente. Todo el mundo se está volviendo más y más engañoso y despiadado. Eso es verdad. Sin darnos cuenta, comenzamos a idolatrar las mentiras y la violencia. Todos queremos tener poder, autoridad absoluta y hacer lo que nos plazca. Sí. Nuestra corrupción es cada vez más profunda y perdemos toda nuestra humanidad normal. Sí, así es. La gente se rebela y opone a Dios porque Satanás la ha corrompido muy a fondo. Nuestro corazón está lleno de venenos satánicos, filosofías y lógicas satánicas. Todas las ideas, opiniones, principios de supervivencia, conciencia y razonamiento de las personas están corrompidos por Satanás. Y nuestra naturaleza se ha vuelto igual a la suya, una naturaleza que se opone y traiciona a Dios. Sí. Cuando la naturaleza satánica te controla, no puedes obedecer a Dios. Es justamente el caso. La gente se opone a Dios porque tiene una naturaleza satánica. Sí. Apliqué la palabra de Dios en mí y reflexioné. Me pregunté qué idea u opinión me controlaba cuando echaba la culpa a Dios durante mi prueba. ¿Qué venenos, filosofías y lógicas satánicas dentro de mí hacían que con tanta frecuencia me rebelara contra Dios y no le obedeciera? No me habría dado cuenta sin esa reflexión, pero al hacerla descubrí muchas toxinas satánicas en mi interior. Como nunca hubo ningún salvador. Nuestro destino está en nuestras manos. El cielo es injusto y el Creador engaña al hombre. Sálvese quien pueda y el último pierde. A falta de méritos hay que reconocer el trabajo duro. Estos venenos, filosofías y lógicas de tipo satánico me hacían daño. Me provocaban un carácter arrogante, engreído, engañoso, egoísta, malvado y codicioso. En todo actuaba según el principio de todo por mí y para mí. Así que creí en Dios para obtener bendiciones y entrar al reino de los cielos. Sí. Si Dios no satisfacía mis intenciones y deseos, le echaba la culpa, discutía con Él y me oponía a Él. Era incapaz de obedecerlo. Entiendo. Al descubrirlo, supe hasta qué punto me había corrompido Satanás. Mi naturaleza y carácter satánicos estaban hondamente arraigados en mí. Ajá. Sí. Eso es totalmente cierto. Hay muchos venenos satánicos en nosotros. Estas filosofías y principios satánicos son falacias que distorsionan la realidad y no concuerdan con la verdad. Cierto. Y son las cosas por las que nos hemos dejado llevar. Sí. Sí, lo son. Con tantos venenos satánicos en nuestro interior, ¿cómo no íbamos a oponernos a Dios? Tiene razón. Sí, claro. Entonces, hermana, Dime. ¿cómo nos deshacemos del carácter satánico? Exacto. Satanás lleva milenios corrompiendo a la humanidad. La naturaleza satánica está arraigada en todos nosotros. No es tan fácil escapar de ella. Dios expresa la verdad en los últimos días para purificar y transformar nuestro carácter satánico. Buena reflexión. Y la manera en que experimentemos su obra es crucial. Sí. Después de que el partido matara a mi esposo, me quejaba de Dios y lo culpaba. Creía que tenía buenos motivos. Ahora ya lo veo todo claro. Sin el juicio de Dios y sin las pruebas y el refinamiento, no habría percibido mi intención de recibir bendiciones lo que contaminaba mi fe en Dios. Ni que la gente puede manifestar un carácter satánico y oponerse a Dios en las pruebas. Es verdad. La muerte de mi esposo fue claramente causada por la persecución del partido. Pero yo me quejaba de Dios y lo culpaba por no protegerlo. Estaba siendo tan caprichosa e irracional. Carecía de razonamiento y conciencia. La verdad es que me faltaba humanidad. Al darme cuenta de estas cosas, sentí un horrible remordimiento. Me sentí en deuda con Dios por herir su corazón.
Pensé hasta qué punto me había corrompido Satanás. Dios me había salvado. Dios me había dado gracia y exaltado. Amén. ¿Qué derecho tenía de discutir con Dios y ponerle condiciones? ¿No estaba siendo muy arrogante? ¿Había razonamiento en lo que le pedía? Sí. Después, también leí las historias de Job y Abraham. Job era una persona que temía a Dios y evitaba el mal. Pero Dios permitió que Satanás lo tentara y atacara muchas veces. Sí, es verdad. Que le quitara su riqueza y a sus hijos y lo llenara de llagas. Abraham adoraba a Dios. Dios le dio un hijo a los 100 años y luego le pidió que lo diera en holocausto. Sí. Así es. La obra que Dios hizo en ellos no está de acuerdo con las nociones humanas y nos cuesta aceptarla. Pero pese a todo, Abraham y Job obedecieron a Dios y mantuvieron su testimonio. Sí. Amén. En su experiencia encontré algo de esclarecimiento. Dios es el Señor de la creación y Cristo es la verdad, el camino y la vida. Amén. No importa cómo nos juzgue o pruebe Dios, es para purificarnos y salvarnos. Así es. Porque no podemos entender las intenciones de Dios, que le da a la gente el derecho a discutir razones con Dios o a plantear deseos exagerados. Dios decide qué clase de gente entra al reino de los cielos. Y la gente debe obedecer lo que Dios organice y disponga. Exacto. La gente no percibe con claridad su naturaleza corrupta. No tienen forma de conocerse ni de saber lo que son. Dios observa su corazón y su mente. Sí. Dios es santo y justo. Amén. Así que Dios mismo dispone a quien salvar y a quien perfeccionar. Sí. Somos parte de la humanidad corrupta. Debemos obedecer a la obra de Dios. Amén. Lo mejor que podemos hacer es satisfacer a Dios. Sí. Aun si su obra no concuerda con nuestros deseos, debemos obedecerlo y no culparlo nunca. Bien dicho. Amén. Gracias a Dios. Una vez que comprendí estas cosas, mi corazón se iluminó especialmente. Entendí que las pruebas de Dios tienen sentido para la gente. Sí, gracias a Dios. Y encontré un camino para practicar la obediencia a Dios. Sí, gracias a Dios. Después me centré en buscar la verdad en todo lo relativo a mi deber y no vivir según mis nociones y fantasías. Reflexionaba sobre el carácter corrupto y los venenos satánicos en mi interior, sobre las nociones y fantasías que seguía teniendo en mi interior, y cuando las descubría buscaba la verdad, me abandonaba a mí misma, practicaba la verdad y vivía según sus palabras. Qué maravilla es escuchar a la hermana Chen. Tras varios años con esas vivencias, mi carácter satánico de arrogancia, perversidad, egoísmo y vileza comenzó a transformarse. Excelente. Muchos de los venenos, nociones, fantasías y exagerados deseos satánicos que antes me controlaban también fueron eliminados. Demos gracias a Dios. Tenía algo de temor y obediencia a Dios. Y me sentía más tranquila, segura y feliz. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Maravilloso. Gracias a Dios. Hermana Chen, me ha resultado muy útil oírte hablar de tu experiencia. Sí, exacto. Y comprendo que, sin conocer nuestra naturaleza satánica que se revela contra Dios y sin corregir nuestro carácter satánico, jamás lograremos obedecer realmente a Dios. Cierto, Claro. así es. Cierto. Para la salvación de la humanidad corrupta, se necesita el juicio y castigo de Dios. Sí. Amén. Es fantástico. Estoy de acuerdo. Demos gracias a Dios. Me fue muy útil oír la experiencia y testimonio de la hermana Chen. Ajá. Ya entiendo la causa principal de mi incapacidad de obedecer a Dios. Hay más luz en mi corazón. Gracias a Dios. Desde que creo en Dios, me he esforzado y entregado. He abandonado todo. Creía que Dios me aprobaría entre más trabajara y más sufriera. Por lo que no me esforcé en buscar la verdad y conocerme. No intenté conocer ni reflexionar sobre los venenos satánicos, los principios de supervivencia, ni las nociones ni fantasías que tenía en mí y que son mi oposición a Dios. Ni busqué la verdad para remediarlo. Así no se obedece a Dios sinceramente. Mi búsqueda era demasiado parcial. Ya entiendo que lo principal de la fe en Dios es aceptar el juicio y castigo de sus palabras. Experimentar pruebas y refinamientos para corregir nuestro carácter satánico. Es verdad. Si solo trabajamos para Dios sin buscar la verdad ni aceptar el juicio, lo que hagamos será en vano.
Tienes toda la razón. La obra del juicio de Dios en los últimos días se basa en el hecho de que la humanidad ha sido corrompida profundamente por Satanás. Si la gente pudiera escapar a su carácter satánico sola, no sería necesario que Dios realizara la obra del juicio. Cierto. También entendí que por más años que llevemos creyendo en Dios, por más que trabajemos, por más que suframos, si no experimentamos el juicio y castigo de Dios y corregimos nuestra naturaleza satánica, nunca llegaremos a ser verdaderamente obedientes a Dios, ni compatibles con Él. Solo haremos cosas que nos opongan a Dios, que ofendan su carácter, y seremos eliminados y castigados por Él. Y jamás seremos aptos para entrar en el reino de los cielos. Esa es la verdad. El carácter satánico, las nociones y fantasías que albergamos son un cáncer mortal. Hay que buscar la verdad para corregirlas. Sí, justo eso. Hasta que no experimenté el juicio, el castigo, las pruebas y el refinamiento, no tuve claro que para llegar a ser verdaderamente obedientes a Dios y recibir la salvación teníamos que corregir nuestra naturaleza satánica. Esa es la cuestión más urgente y es inaplazable. Así es. La obra del juicio de Dios en los últimos días es para corregir la naturaleza satánica de la gente que se opone a Dios. Para que las personas entiendan la verdad, conozcan a Dios, sean obedientes a Él y sean ganadas por Él. Gracias a Dios. Leamos pasajes de la palabra de Dios. Claro. De acuerdo. Lo que la obra de juicio propicia es el entendimiento del hombre sobre el verdadero rostro de Dios y la verdad sobre su propia rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre obtener mucho entendimiento de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que le son incomprensibles. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir su fealdad. Estos efectos son todos propiciados por la obra de juicio, porque la esencia de esta obra es, en realidad, la obra de abrir la verdad, el camino y la vida de Dios a todos aquellos que tengan fe en Él. Esta obra es la obra de juicio realizada por Dios. Amén. Las personas no pueden cambiar por ellas mismas su carácter. Deben padecer el juicio y el castigo y el doloroso refinamiento de las palabras de Dios, o ser tratadas con, disciplinadas y podadas por sus palabras. Solo después de eso pueden ellos lograr la obediencia y devoción a Dios y no más querer tratar con Él descuidadamente. Es bajo el refinamiento de las palabras de Dios que las personas tienen un cambio de carácter. Solo los que experimentan la revelación, juicio, disciplina y trato de sus palabras ya no se atreverán a hacer cosas de manera descuidada y se volverán calmados y compuestos. El punto más importante es que puedan obedecer las palabras actuales de Dios y obedecer la obra de Dios. E incluso si no es de acuerdo con las nociones humanas, las pueden hacer a un lado y obedecer intencionadamente. Sí. Solo conociendo a Dios puede el hombre creer de verdad en Él, reverenciarlo y obedecerle de verdad. Los que no conocen a Dios no le obedecerán nunca de verdad, ni lo reverenciarán. Conocer a Dios incluye conocer su carácter, entender su voluntad
y saber lo que Él es. A pesar de ello, cualquiera que sea el aspecto de conocer a Dios, cada uno de ellos requiere que el hombre pague un precio y exige la voluntad de obedecer, sin la cual nadie será capaz de seguir hasta el final. La obra de Dios es demasiado incompatible con los conceptos humanos. El carácter de Dios y lo que Él es son cosas demasiado difíciles para la capacidad del hombre, y todo lo que Dios dice y hace le resulta incomprensible por demás al ser humano. Si el hombre desea seguir a Dios, pero no está dispuesto a obedecerlo, no conseguirá nada. Sí, es cierto. Amén. Amén. La palabra de Dios lo dice muy claro. Dios expresa la verdad y realiza la obra de juicio en los últimos días para expresar su carácter justo y todo cuanto Dios tiene y es, y para revelar la esencia y la verdad de la corrupción de la humanidad a manos de Satanás. Asimismo, Dios dispone una serie de pruebas y tribulaciones para exponer la corrupción de las personas y para que éstas hagan introspección, busquen la verdad y se liberen de su carácter corrupto y alcancen la salvación. Sí, gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Antes todos vivíamos de acuerdo con nuestra naturaleza satánica. Éramos arrogantes, engreídos. Nos rebelábamos contra Dios y nos oponíamos a Él. Y nos creíamos buenos. Sí, es cierto. Solo experimentando el juicio, castigo, pruebas y refinamiento de Dios vemos la verdad de nuestra corrupción. No tenemos conciencia ni razonamiento. Tenemos la mente llena de nociones y fantasías. Todas nuestras palabras y acciones tienen un carácter satánico. Todo lo que decimos y hacemos está viciado por nuestra intención de negociar con mentiras y engaños. Sí. Y vivimos sin semejanza humana. Tenemos más de diablos que de seres humanos. Es cierto. Tienes toda la razón. Sí, así es. Es hasta ahora que tengo el valor de admitir mi inmundicia, mi corrupción y mi despreciable situación. No soy nada. Indigno de vivir en presencia de Dios. Demos gracias Demos a Dios. gracias a Dios. Es evidente para todos que el carácter de Dios es justo y santo. Y que las palabras de Dios y todo cuanto Dios tiene y es la verdad. Amén. Comprendemos que el conocimiento, las nociones y las fantasías del hombre no son la verdad. Y que las frases de los famosos y los grandes hombres tampoco lo son. Al ver eso, ya no confiamos en nosotros. Y empezamos a renegar de nosotros y a ser más sumisos. Sí. Cuando las cosas no van con nuestras nociones, ya no hablamos imprudentemente de ellas. Y somos capaces de orar a Dios y obedecer lo que Él disponga. Así es. Y nos sentimos seguros y tranquilos. Si practicamos así, conseguiremos transformar nuestro carácter de vida. Llegaremos a tener verdadera obediencia y viviremos con semejanza humana. Gracias a Dios. Estos son los efectos de experimentar el juicio y castigo de Dios. Gracias a Dios. Después de lo dicho, sé qué camino seguir. La fe en Dios no funciona sin pruebas ni refinamiento, ni sin poda ni trato. Sí, así es. Es crucial aceptar el juicio y castigo de la palabra de Dios. Sí, así es. Sí, ¿Cierto? claro. Sí, tienes toda la razón. Si queremos ser obedientes a Dios y hacer su voluntad, necesitamos el juicio, castigo, pruebas y refinamiento de Dios. Es verdad. Cuando entendemos la verdad y tenemos el conocimiento de nuestra corrupción, somos capaces de arrepentirnos y de confiar en Dios. Sí. De orar y estar en comunión con Él sinceramente, y recibimos la obra del Espíritu Santo. Sí, por supuesto. Después, iremos deshaciéndonos de nuestro carácter satánico y alcanzar la salvación. Gracias a Dios.